El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede requerir la compañía de adultos. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en esta transmisión especial de Semana Santa en TVC Noticias. Nosotros hemos querido aprovechar esta Semana Santa para entrevistar gente que conoce varios temas que tienen relación con esta temporada de descanso, de reflexión. Se invita mucho a reflexionar. Por eso nos da mucho gusto y seguramente, vea, este programa les va a interesar mucho. Y esto hay que repetirlo. Ojalá lo graben ustedes allá, porque temas interesantes para tratar como este con las personas expertas, pues es una gran oportunidad. Ahora, si tiene usted algún problema, si no se siente contento con esta vida, al menos escuchar y algo le quedará, algo le quedará. A propósito de San Francisco, que ahora es tan popular, San Francisco de Asís decía, alguien le preguntó a San Francisco de Asís, una vez un alumno le dijo, pero San Francisco, ¿por qué nosotros tenemos que rezar siempre lo mismo? Dijo, no es siempre lo mismo, lo que pasa es que cada vez que usted reza, la mente subconsciente va tomando esas cosas positivas para usted. Es por eso, y bueno, toda una serie de ciencia. Luego explicó San Francisco en una extraordinaria conferencia que inclusive el Vaticano, en el papado de Juan Pablo II, la dio a conocer y la repartía. Aquí en Bucaramanga, inclusive, Monseñor Héctor Rueda Hernández, que en paz descanse, la distribuyó mucho sobre las reflexiones de San Francisco de Asís. Y el invitado de hoy es una persona que fue un famoso futbolista de Colombia, Abel Parada, estuvo en la Selección Colombia, fue entrenador de importante figura del básquetbol, por ejemplo, del señor Parra, que actualmente es el entrenador, ya lleva muchos años frente al equipo de Santander y ha tenido muchos triunfos. Abel Parada es ingeniero mecánico, trabaja en la Universidad Industrial de Santander, pero es un hombre que le gusta mirar la vida, estudiarla, disfrutarla y darla a conocer en programas como estos. Doctor Abel Parada, nos place mucho saludarlo. Bienvenido a TVC Noticias. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, vamos a atacar un tema, como estamos en Semana Santa, es la pasión y muerte de Jesucristo. La gente le tiene miedo a la muerte, pero antes de eso, quiero comentarle lo siguiente. Hace 2 años, las Naciones Unidas realizó una encuesta preguntando cuáles eran los países más felices del mundo, ¿ya? Extraordinariamente, el resultado fue impresionante. Los países más felices del mundo no son los más ricos. Uno pensaba que los países más felices del mundo eran los más ricos. Por ejemplo, Paraguay es un país muy pobre y resultó bien rankeado. Colombia, que no es un país muy rico, salió muy bien rankeado. Pero otros países pobres, por ejemplo, como Paraguay, resultó en los primeros 5 lugares. ¿Qué es el concepto de la felicidad? ¿Se puede definir la felicidad? El problema con el concepto de la felicidad es que depende mucho del contexto en que se mueve culturalmente una persona, ¿no? Sí. Entonces una persona es feliz porque tiene lo que necesita. Otras personas son felices porque no es tanto lo que necesitan, sino el sentir con su familia y con su medio, ¿cierto? Pero en eso hay niveles y niveles de felicidad, ¿no? Y verdaderos niveles están muy asociados definitivamente es con expansión de conciencia, que son los que conocen todos los contemplativos, ¿no? Sí, claro. A veces las personas creen que las personas que practican meditación son unos aburridos que no están recibiendo nada y resulta que ellos sí saben lo que es ese sentir de la felicidad, que es un sentir pleno. La meditación es un paso hacia a sentir la felicidad. Sí, señor. ¿Qué tipo de meditación? Porque entiendo que hay muchos tipos de meditación. Toda meditación que lleve a la persona al silencio
al silencio profundo. Y lo que en el fondo está escrito en el Salmo, creo que en el 42, dice, aquíétate y sabrás que yo soy Dios. Sí, claro. Que es un viejo mandamiento. Pero la gente cree que saber que es Dios es saber de una persona o algo así, y no entender de que lo primero que se recibe en ese intento de contacto es algo que la palabra en inglés es muy clara, que es joy, o sea, gozo, alegría. Y después de eso viene bienaventuranza. Si lo medimos contra ese ranking, entonces uno comienza a darse cuenta que la felicidad es un concepto relativo, porque uno puede creerse muy feliz y está perdiéndose de muchas cosas que tienen que ver con la felicidad. Simplemente está contento, que es una ¿Usted cosa feliz, diferente. por ejemplo? ¿Usted feliz? ¿Disfruta la felicidad? En el fondo viene por oleadas, ¿no? Él no puede decir uno pleno, porque yo sé de qué se trata, ¿no? Y contento en el sentido de tener un entendimiento de qué estoy haciendo aquí en el planeta y para dónde voy, ¿no? Sí. Y más me da esa llenura el tener la experiencia de saber qué pasa después de la muerte. Yo lo sé. ¿Usted lo sabe? Eso no es teoría. No, pero para eso mí. es extraordinario. ¿No? Bueno, ¿quién no daría? Yo creo que muchas personas darían cualquier cosa por conocer qué hay después de la muerte. Primero que todo, ¿usted por qué sabe qué hay después de la muerte? Porque hay procesos muy concretos en lo cual cualquier persona que lo lleve a cabo con correcto entrenamiento muere en vida, como decía Jesús, ¿sí? Aprende a morir para que comiences a vivir, ¿no? Sí. Y eso parecía una teoría, pero en la India yo lo aprendí con maestro de la India. Es que usted estuvo en la India. Sí, en que esas no eran palabras filosóficas, Claro. era un entrenamiento. ¿Usted quiere saber que usted verdaderamente va a sobrevivir la muerte? Pues haga este procedimiento. Y yo lo hice. Claro, 30 años, ¿no?, de trabajo. ¿En serio? Entonces usted no le tiene miedo a la muerte. No. Porque usted ya, es decir, usted ya sabe qué hay después de su muerte, por ejemplo, Sí, en el sí. caso suyo. Y la región y todo lo que Por eso. corresponde. ¿Y a usted no le aterraba antes de conocer cómo era después de la muerte, saber, es decir, porque quiera o no, la mayoría, no sé usted, pero la mayoría de humanos les tenemos miedo a la muerte? Yo No, creo que es, es por miedo. que es instintivo, ¿no? Sí, Pero claro. eso es una cuestión de instintivo y siempre habrá una duda. Por eso las escuelas Rosacruces a la muerte siempre le han llamado la gran iniciación, ¿no? Sí, claro. Porque es el gran paso. Pero eso de que no se puede echar uno unos viajecitos y volver, porque el que murió ya no puede contar nada. Cualquier maestro avanzado, serio en la India, le puede decir a uno, usted puede morir diariamente. Pueden morir diariamente. Como lo hacía el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, morir y resucitar diariamente, morir Sí, y morir resucitar. y volver. Y O volver. sea, dejar el cuerpo completamente rígido, salir del cuerpo, tener la experiencia y volver. Perdón. Ese es inclusive parte del mensaje de Jesús. Sí, claro. ¿no? Perdóname que le haga preguntas un poco ignorantes porque yo no conozco el tema, pero me gusta preguntarle como un aprendiz. ¿Qué hay después de la muerte? Pues para sorpresa de todo el que muere, hay toda una vida a nivel de conciencia plena, con toda una serie de experiencias, pero son experiencias mucho más complejas porque no se tiene lo que yo llamo el don del cerebro humano que sí se tiene acá. Una vez muerto se pierde el cerebro, Sí. pierde el ego ese manipulador. Entonces viene toda una serie de experiencias en el campo de la conciencia Sí, que no están tan limitados al yo quiero, yo necesito, sí, claro. ¿es cierto? Sino a experiencias totalizadoras, ¿no? Pero en eso hay una variedad infinita de niveles, ¿no? Todo tipo de niveles. Y lo más importante es que uno es una tremenda sumatoria de acciones y de sentimientos. Y eso es lo que se lleva. ¿Eso es lo que se lleva uno? Eso es lo que se lleva. Entonces, por ejemplo, sentimientos de culpa, se lo lleva. De culpa, Tristeza, de remordimiento. todo eso se lo lleva. Es una máquina impresionante. Es decir, que se lo de- lleva y lo hace sufrir a uno allá. No necesariamente allá, porque hay algo
como dicen los tibetanos, de la cual uno no se va a salvar, y es el karma. El karma. El karma, la ley de acción y reacción. Entonces, al morir la persona, la ley es totalmente automática y lo manda de nuevo para acá. Sí. O lo deja en una zona, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted es en verdad, ¿cierto? ¿Cuál es su sentir? No que tenga mal genio, que sea mentiroso, que haya dicho, no, ¿cuál es su sentir de verdad? Ese sentir lo lleva a usted. Por eso se han dado casos de personas que inclusive no sé qué, no, ellos mismos no se han creído en gran cosa y les da un infarto y quedan muertos en vida. Y cuando regresan, que han logrado sobrevivirlo, reportan experiencias maravillosas y dicen, ¿yo por qué tengo esas experiencias, ¿no? Si yo no las merezco? Porque las experiencias las tiene porque ese es su verdadero sentir. Son personas buenas dentro de ellos, ¿no? Buenas. Es cierto que la gente cuando recién muerta va a un túnel, cruza el túnel, ¿es cierto? ¿Cómo es? Sí, yo he pasado por ahí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el asunto? Pero bueno, ¿usted ha pasado por ahí es porque estuvo a punto de morir de verdad o está aprendiendo a morir porque fue a la India o tuvo un accidente acá, una enfermedad? Sí, sí, el caso es muy interesante. Sí, ¿cómo es el caso? Primero yo estaba detrás del entrenamiento y nunca me pasaba bien. Y con un médico amigo en una ciudad, muy amigo, me puso una anestesia, pero lo que se llama una anestesia que le llaman ellos básica en la medicina alternativa, que es, es muy especial, que utilizan en la terapia neural, Sí. con microelementos. Sí. Y me sacó del cuerpo. Cuando vine a ver, yo tenía un túnel enfrente y como tenía entrenamiento en meditación, en vez de asustarme, yo me acuerdo haber pensado, bueno, este médico me acaba de matar. Sí. Y lo mejor es meterme por ahí a ver qué pasa. Sí. Entonces entré por el túnel y lo pasé. Con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad y Sí. pude experimentar lo que había del otro lado y todo. Y fue una experiencia clínica. Cuando yo regresé, el médico estaba pálido del susto porque creía que Pensó que lo había muerto, que lo había matado. Exacto. Bueno, una cosa, entonces usted cruzó el túnel, pero ¿cómo es cruzar el túnel? Perdóneme que las preguntas a veces un poco ignorantes. ¿Cómo es cruzar el caminar? No, Mentalmente, ¿cómo? va con la atención. Usted va con la atención y ve pasar. Ve pasar que el túnel, sí, un túnel. Si usted siente que va pasando. Exacto. Pero usted va con atención. Usted en ese momento es conciencia. Consciente. Ni camina, ni vuela, ni nada. ni piensa. Usted va con el pensamiento. Usted no piensa ni no siquiera, piensa. va mirando. Va sintiendo. Y va mirando. sintiendo. ¿Por qué se siente como un túnel? Porque uno siente que se va desplazando. Ah, sí, claro. Se va desplazando. Y al llegar al final del túnel, ¿qué vio usted? Bueno, ahí vienen una serie de experiencias. La de ese nivel fue muy sencilla, que es un cielo estrellado. Lindísimo. Cielo estrellado. Eso es lo que le espera a los comunes y corrientes como yo. No, pero usted es avanzado. Sí. No. Común y corriente. Entonces, Créame. todo lo ¿no? que ha hecho en la India, ¿qué? Usted es avanzado. No. Nosotros somos unos principiantes ahí. No. Bueno, y entonces ya yo sí tenía instrucciones de mi maestro en la India, que si se me llegaba a aparecer el cielo estrellado, qué estrella tenía que escoger, por dónde me tenía que meter, Bueno, usted supo eso. etcétera, etcétera. Fue que me metí. Pero Se- ya de ahí se para metió. allá no le puedo contar más. Tiene que hacer el viaje usted. Ah, ¿secreto? ¿O hay que No. hacer curso? No, porque hay que hacer curso, tal vez. No, que es que hay un principio que utilizamos, pues casi por Sí. orden de estos maestros, que usted puede contar ciertas cosas hasta cierto punto. De ahí para allá no cuenta más nada. Yo estas cosas las considero demasiado básicas, demasiado elementales, y por eso las cuento. ¿Qué pasa Pero de ahí para arriba, ¿Qué pasa si usted hubiera tenido, bueno, ese asunto de anestesia, va por el túnel, llega allá y es una persona neófita en el asunto? ¿Qué hubiera hecho? Es decir, bueno, lo que hace una persona normalmente Es. cuando muere, normalmente niega la luz, Sí. niega el túnel y se queda dando vueltas por aquí un buen rato. Y los ratos a veces son 100 años. y se va. ¿No? Y se va y se muere. Ya, muerto. Ya muerto, en cuerpo psíquico, en cuerpo astral, comienza el gran deambular. Sí. Es impresionante eso en los planos bajos de la creación. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a pensar que este es el planeta, Sí. ¿cierto? Y aquí están los cielos. Y eso no es así. Esos son planos. Dimensiones.
Oye, yo recuerdo cuando niños nos dicen, pues nos decían, en el caso mío allá en Barichara, Santander, mis padres son muy católicos, decía, ojo que le van a tirar, el muerto le va a tirar las patas, así literalmente le decían esta noche. ¿Los muertos aparecen luego? Es decir, ¿sí vienen? Sí, mi papá murió y se me apareció después, sí. ¿A usted? Y me abrazó y ¿Y eso todo. cómo fue? Cuente. Pero ¿cuántas es que murió su papá? Bueno, hace ya en el 88, ¿no? Cuando él muere yo me decepciono muchísimo. Pero cuando él muere ya estaba usted sí, ya estaba en mis este... andanzas meditativas ya. Sí, sí. Bueno. Entonces él muere y yo decía, tanto leer, tanto eso. Mi papá era un erudito completo, él era gran maestro de la masonería y todas esas vainas. Y de tanto decía estas cosas y se murió, se acabó. Ya, eso es todo. Y llevaba 3 meses amargado de ver que entonces cuál era el final de la vida. El gran cuestionamiento que el apóstol Pablo siempre hizo en la primera carta a los Corintios, donde él decía, o sobrevivimos la muerte, o aquí esto será, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, claro. Entonces él decía, por la gracia que tengo de nuestro Señor Jesucristo, yo les juro, hermano, que sobrevivimos la muerte. Esa era su gran posición como el gran maestro que fue Pablo, ¿no? Y entonces, 3 meses más tarde, cuando ya se me había olvidado todo, ¿cierto? En la madrugada me despertaron, ¿cierto? Y yo me levanté, pero yo creí que me había levantado. Mi cuerpo quedó ahí al lado. Sí, claro. Y llegó mi padre. Me dijo un sobrenombre que solo él manejaba, que me dio confianza. Me dijo, vengo a despedirme. Un abrazo y se fue. Yo seguí, tan extraño fue que yo seguí durmiendo y por la mañana cuando me levanté y estaba así, quedé paralizado del recuerdo de la experiencia que había tenido. Pero anonadado, completamente impresionado. Y le contó a sus hermanos. Claro, y a todo el mundo, casi al barrio completo le conté. Y le creyeron. Y yo lo que gritaba en ese momento es verdad, mi papá está vivo, es verdad. Y la experiencia, olvídese que algunos psiquiatras amigos me decían, es un sueño. Sueño. Sí. Sueño, eso no es sueño, eso es una experiencia donde usted está más consciente todavía de lo que usted es. Sí. Es un verdadero... Sí, claro. Y todavía le voy a contar ahí de añadidura. A ver, cuénteme. Cuando él se estaba muriendo, sí, yo lo acompañaba con el Salmo 23, porque yo había aprendido en los Rosacruces que lo último que usted piensa antes de morir es lo primero que se realiza después de muerto. ¿Cómo es el asunto? Lo primero que... Lo último que usted piensa antes de morir... Lo último antes de morir, el segundo antes de morir. Sí, es lo primero que usted piensa después de muerto. Lo primero que piensa después Entonces yo a mi papá durante varios meses que él tenía un cáncer, sí, o una hepatitis B que terminó en cáncer, claro, yo le leía siempre, en lugar de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo sí, el Señor me pastoreará. Y el hombre se llenaba, y dele, y dele, dele. Mi hermana decía que yo parecía un pastor, ¿no? Cuando él muere y me abraza, lo que nunca he contado así de mucho es que me lleva consigo a donde él está. ¿Y dónde cree que estaba? Unos pastos lindísimos, unas aguas lindísimas, y estaba ahí en espera. Impresionante. Y entonces ahí se despide. Pero una experiencia yo nunca había tenido eso, ¿no? Ahora, en mi propia familia sí se habían dado esas experiencias. Por ejemplo, mi papá era un tipo de armas tomar, un tipo que fue inspector de la telégrafos por todo Colombia y era de armas. Y tenía mucho carácter. No. Cuando se muere mi mamá, el hombre comienza a caer en una depresión, ¿cierto? La misma historia, ¿no? Ella murió mucho antes que él. Ella muere a los 63 años y él vive hasta los 75 y tenía la misma edad. Pero cuando él está en un hall de la casa, ve a mi mamá que caminando. Lo interesante es cómo él reacciona, porque él me busca, después que le pasa la experiencia, me dice, tú, vamos a poner unas misas, tu mamá está en el infierno. Le dice, ¿y por qué está en el infierno? Mire, aquí por el corredor fue pasando, y llevaba unas llamas alrededor. ¿Sí?
Y después cambió ahí, se desapareció. Y eso no son llamas, hombre, era la luz que la rodeaba, que es una luz dorada. ¿Usted ya sabía? Ya yo sabía. Usted ya estaba en el... No. Ah, bueno. Pero me llamó mucho la atención que hubiera sido él, un tipo que no creía en nada de esas Ah, no, era escéptico de todo. Escéptico completamente, a pesar de ser presbiteriano. Pero él con las cosas de la muerte no, le pasa semejante experiencia, ¿no? Y entre las charlas que le di alguna vez al ejército, esa más 12, 15 más de experiencias de gente que muere y sí se reporta. Sí. No es cierto que nadie se reporta. Todo el mundo se reporta. Oye, qué interesante. Estamos hablando con Abel Parada, es un ingeniero mecánico, pero conoce mucho esto de la ciencia de la vida, de la muerte, de la actividad espiritual. Precisamente vamos a hablar porque José Vicente Villamizar quedó muy impresionado de una conferencia que usted le dictó en la Universidad Industrial de Santander a unos señores del ejército, que uno piensa que estar en el ejército frente al cañón es una posibilidad de ser un muerto próximo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a unos mensajes y regresamos. TVC Noticias. ¿Saben lo que es recorrer a pie 570 kilómetros diarios? Y además recoger, transportar y tratar todos los días 320 toneladas de residuos. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, Proactiva está siempre en acción. Es el orgullo de nuestra región, la gente que hace linda tu ciudad. Proactiva. Para seguir siendo el departamento más seguro de Colombia, yo me comprometo. Mis policías y yo nos comprometemos con la seguridad del departamento de Santander. Mi compromiso es la seguridad. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. ¡Los soldados de Colombia! ¡Nos comprometemos! Nuestro compromiso y el suyo es la seguridad. Denuncie cualquier acto delictivo a la línea 123. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Alta tecnología digital, mantenimiento electrónico en el mejor punto de la ciudad. Servicio de reparación y mantenimiento de alta tecnología digital de las últimas generaciones electrónicas. Portátiles, iPod, tablets, iPad, electrónicos de 3D, juegos electrónicos PS3 y equipos industriales. Mantenimiento electrónico con personal técnico y laboratorio de experiencia. Somos servicio autorizado Sony, LG, Panasonic, Toshiba, entre otras marcas. Mantenimiento electrónico, alta tecnología digital. Carrera 274128, teléfono 634-4400. Panadería Yonapán, especialidad en tortas y ponqués, directamente del horno al paladar. Panadería Yonapán, todo en cafetería, cárnicos, avena, jugos naturales, exquisitas empanadas y tamales. Los esperamos en la esquina del sabor, carrera 17A, calle 57, barrio Ricaute. Yonapán, más que una panadería. En Sol Salud EPS creemos que el sol debe brillar para todos. Ahora es la oportunidad de trabajar unidos con esfuerzo y pasión para mejorar la salud de los colombianos. Estamos cambiando para que la salud nos acompañe siempre. Sol Salud EPS, salud para todos. Vigilada Supersalud. Más oferta de programas académicos en la Escuela Tecnológica del Oriente. Tecnología Zen, gestión turística, protección y recuperación de ecosistemas forestales y regencia en farmacia. Informes en la calle 32, número 2644,
teléfono 634-9810 o en www.tecnologicadeloriente.edu.co. Estamos hablando con Abel Parada en esta Semana Santa, en una semana de reflexión, una semana dedicada básicamente a la espiritualidad. Estamos hablando con Abel Parada, que además de su cátedra universitaria como ingeniero mecánico, deportista consumado, ¿todavía juega básquetbol? No. ¿Ya no? ¿Por qué? No, yo tuve una lesión en la espalda. Pero era un gran basquetbolista usted. Dicen. Sí. Una de la Selección Colombia, donde usted jugó con Romero en el Guajiro, ¿o no? Sí, con el Guajiro Romero. Uno altísimo, se llamaba Harold Martínez, que era uno de los postes del equipo. Unos antioqueños muy buenos, ya me olvidan el nombre. Bueno, a que usted no jugó con él, ¿recuerda de Luna Santos, que era tan alto como usted? Sí, pero yo lo alcancé a ver a él más, a él como jugador y yo admirándolo a él. Él es un poquito más, era más antiguo que yo. Bueno, Luna Santos, sí. él ya está fallecido y precisamente en honor a él está uno de los coliseos de la ciudad de Bucaramanga, el Coliseo Edmundo Luna Santos. Bien, ¿cómo logró usted transmitir esta emoción y esta tranquilidad a los señores del ejército en una de esas conferencias que usted dictó en la universidad? ¿Usted qué les hablaba a ellos? No, básicamente se trataba de como 75, ellos son como subsargentos, algo así, que ellos manejan, sí, cada uno de ellos se gradúan y manejan 7 muchachos más y se van a la selva, al combate, respondiendo por 7. Entonces ellos saben que tienen la muerte ahí cercana. Sí. Y la charla era una metafísica, o sea, ya que me acuerdo bien, una ética metafísica. Sí. ¿Por qué valía la pena, cierto? Cumplir con lo que tocaba cumplir, y que sí se tenían datos de que el que ellos murieran en la guerra no iba a ser un desperdicio, claro, que ellos no iban a salir perdiendo, que la madre naturaleza, en la sabiduría que maneja de Dios, ellos saben compensarlos. Y entonces la charla trataba de, bueno, en el fondo, que éramos nosotros, sí, que se conocía, qué experiencias se tenían de personas que morían en combate. Sí, claro. Todo eso, era más o menos una hora hablándoles de cuestiones que de alguna manera le dejaran tan siquiera la inquietud, sí, ¿cierto? De que no es tan cierto creerse que después de la muerte no viene nada, ¿cierto? Sí. Porque una persona puede ser muy creyente y todo lo que quiera, pero la muerte es una tremenda incógnita, ¿no? Y sí había suficiente información para creer que la conciencia es eterna. Sí, claro. ¿Cierto? Que la conciencia, la vida, le pertenece a Dios, es una constante universal, ¿cierto? Y nosotros somos unas gotitas de esa conciencia, ¿no? Y no desaparecemos así de fácil. Una pregunta, Nicolás Maduro, que es el actualmente presidente encargado de Venezuela, él hace unos tal vez 20 años, porque él es un seguidor de Sai Baba, era un seguidor de Sai Baba, y él decía en una conferencia, que inclusive llegó aquí en cassette, cuando es la cassette de la ciudad de Bucaramanga, él decía que Sai Baba, él sabía cuándo iba a morir, es decir, que Sai Baba era un ser tan extraordinario que sabía cuándo era el día y cómo iba a morir, y después de la muerte. Eso es Sai Baba de la India, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es cierto, que hay seres humanos, como Sai Baba, que él sabía cuándo y cómo iba a morir. Sí, no solamente él, también, por ejemplo, el gran jefe de los Rosacruces, el gran gestor de los Rosacruces para la nueva era, que fue el doctor Ralph Lewis.
El Spencer Lewis, perdón, Sí, Ralph claro. fue el que vino después. No solamente dijo para cuándo se iba a morir, sino dónde iba a volver. ¿Dónde iba a volver? ¿A dónde No, ese fue superior entonces. No, Saibaba creo que sí, por ahí en alguno escrito él dice Sí. que sigue con él después. Él dice, Ah. yo voy a morir más o menos para tal época y volveré haciendo otra cosa más. Bueno, porque usted conoce a Jaime Luis Gutiérrez. Sí, sí. El doctor Jaime Luis, que es tan profundo como usted, que también le gusta estos temas espirituales, él dijo que iba a morir en el 1968. Estuvo a punto de morir en 1968. Y entonces el ser superior le dijo, no, ya no se muere. Usted va a morir exactamente, creo que en el mes de septiembre del 2003. Entonces, antes, unos 2 o 3 años, le hicimos una entrevista a él y él dijo, yo sé que voy a morir en marzo del 2003, decía él. ¿Ya? Pero resulta que llegó marzo del 2003 y no se murió. 6 meses después me lo encuentro y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Que usted iba a morir? Dijo, sí iba a morir, pero también me enfermé y estuve a punto de morir. Entonces me dieron otros 15 años de vida. Eso se puede programar, ¿es cierto? Que los seres seres de la luz, que se llaman los... Bueno, eso dicen ellos, sí. Los Los seres de la porque luz. usted creo que usted tiene un ser de luz también, ¿o no? Claro, claro. ¿Pero esos son dioses o qué? ¿Qué No, es no, un ser no, de luz? son, ¿Qué es un ser de luz? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Así claro. como hay profesores de primaria Allá. y tenemos bachillerato y tenemos Sí. doctorados en universidades y todavía más, así hay espirituales, ¿no? Sí, claro. Hay desde los que manejan la magia Sí. hasta los que manejan la alta espiritualidad, ¿no? Entonces falta ver el... ¿Que manejan la magia en qué sentido? Sí, los básicos, como por ejemplo, todos estos tipos en las selvas y en los montes que hacen magia y manejan energías, hacen sanaciones. ¿Que es diferente a los magos de los shows? ¿O qué? Sí, sí, muy diferente a los Es magos diferente, de los sí, shows. claro. Sí, sí. Ah, bueno. Ahí, y están los grandes, grandes maestros, que ellos son los que digo yo que entre más grandes, más dominan la vida y la muerte. Claro. Esos son los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros son aquellos que salen y vuelven del cuerpo como quitarse uno la chaqueta todas las noches, lo pone. Y esa era la invitación, por ¿Y ejemplo, usted? de mi maestro Kirpal en su época. Decía, usted tiene que aprender como cuando en una noche de invierno uno llega agotado con su abrigo pesado, quíteselo y venga y salgamos a hacer otras vueltas. ¿Usted hace eso, por ejemplo? ¿Ah? ¿Usted hace eso? Bueno, No, pero no dígalo sin pena. A ver, ¿si usted hace eso? sí, sí. Sí, es decir, usted... Últimamente ando en otras cosas, pero Pero- le voy a contar, más o menos unas 5.000 veces lo he hecho. Sí, pero usted es normal para usted. Es Sí, decir, sí, sí. Usted dice, hoy voy, pero sale de su cuerpo y va a dónde, por ejemplo. A regiones específicas, a recibir enseñanza, hasta turismo. ¿Hasta turismo? Hasta turismo del otro lado para mostrarle unas zonas, cosas hermosísimas. Por ejemplo, una cosa hermosísimas. hermosa, por ejemplo, una cosa hermosa que Por haya ejemplo, visto. un valle de flores donde esas flores son inimaginables. Pero después un valle entre ríos, montañas, estrellas, donde usted eso no se lo imagina. Pero también grandes construcciones con una arquitectura inigualable. ¿Pero en dónde? En esas regiones. Pero no de la Tierra. No, paralelo, en los planos paralelos. Un plano paralelo. Todo ese turismo es paralelo. Pero allá hay gente. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo es la gente de allá? Normalmente manejan la misma forma que la de ¿Sí? nosotros. ¿Y allá se encuentra usted con gente que ha fallecido? Se puede encontrar, pero eso no es tan fácil, eso es hacer folclore, porque eso tiene muchos controles. ¿Pero usted se ha encontrado con...? No, con los que me han permitido me he encontrado. ¿Y habla Yo con no puedo ellos? salir a vacilar por allá. Por ejemplo, ¿yo hablas con ellos? Por ejemplo, yo puedo solicitar reunirme con alguien para hablar un rato. Ustedes hacen. Y me ¿Y habla? permiten el rato. Y no es sentado así, sino, por ejemplo, caminando por un... ¿Y él le habla o es Claro, mental? ¿O es todo es- mental? todo es Todo es mental, mental, todo es mental. Todo tiene que estar en términos de instrucción, en términos de evolución, en esos términos, ¿no? No puede estar, no es folclore por folclore. Es decir, ¿no? usted, clase, cuando quiere, puede hacerlo. Cuando quería, últimamente ando en otras cosas. Ah, pero ¿por qué? ¿Más superiores? Sí, sí, es como si me hubieran dicho ya córteme con eso y ya lo probó, ahora claro. comience a buscar algo mucho más alto. Ahora. Lo mucho más alto Sí. es la experiencia de Dios. Ya, Eso a es propósito, lo ya vamos a hablar de ese tema. Si hay personas que quieran decir, oye, yo quiero ser como Abel Parada, tiene una academia, yo quiero aprender eso.
¿Qué deben hacer, por ejemplo, aquí en Bucaramanga? No, academia no. Entonces, como una persona academia. Que esté allá sentada y diga, yo quiero aprender cosas como él está explicando. Bueno, yo le diría que si averigua un poquito, ahora que el Google está tan famoso, ¿cierto? Se averigua un poquito y pone maestros, ahí le aparecen. Sí, pero habrá maestros malos y otros sí, buenos. Sí, pero entonces, ¿cómo hace para saber el bueno? Tiene que usar el discernimiento y comenzar a averiguar. ¿Tiene alguna dirección? Se produce un afecto especial con la persona que lo va a guiar a uno. Eso no tiene palabras. Pero como es frente al computador, usted se entra a Google. No, pero es ¿cómo hace para uno? Por ejemplo, detecta que existen 4 grandes maestros sobre el planeta. Pero yo sé que hay 4 ahora mismo. Sí. Pues hasta donde yo sé. Sí. ¿No? ¿Cuál es uno de los maestros, por ejemplo? Entonces, ahora mismo... ¿Cuánto? Ahora mismo están, por ejemplo, varias líneas, ¿no? Son varias tradiciones. ¿Me puede dar un nombre, por ejemplo, que sea fácil de entrar a Google y por ahí va camino a encontrar? Bueno, yo no sé si el maestro, por ejemplo, que está aquí con el doctor Vicente, si él tiene página, pero él se llama Sadhu Ram. ¿Cómo se es? Sadhu, S-A-D-H-U. S-A-D-H-U. H-U. Sadhu. Y Ram, R-A-M. R-A-M. Entonces ahí puede entrar y por ahí es un camino para encontrar puede cosas. Averiguar. Hay otro. Sí, claro, Juan. Para no parecer aquí como particularizado, muy interesante actualmente, que se llama Baljit Singh. ¿Cómo se escribe, perdón? Con B. ¿Con B? ¿De vaca o es la otra? O sea, B, la otra es V. La B grande. B grande, sí. B-A-L, J, J-I-T. J-I-T. Baljit. Ahí. Singh, el apellido S-I-N-G-H. S-I-N-G-H. También está la escuela Radha Swami. Si se mete en Google en Radha Swami, le sale toda una batería de maestros, ¿no? Y entonces mi consejo siempre es pruébelos, conózcalos y deje que su corazón le hable, porque es el corazón. Ahora, en todas esas tradiciones hay una frase que a uno le parece necia y es una gran verdad. Usted da un paso hacia ellos y ellos dan 100 hacia usted. ¿Y cómo hace la persona de no encontrar, no ser atrapado por charlatanes, que los hay inclusive en internet? ¿Cómo hace uno para saber, bueno, ese tipo es un charlatán? No hay plata. La primera condición es que no hay dinero por ningún lado. Es decir, usted piensa que cuando hay dinero ya uno tiene que entrar a sospechar. Sí. Bueno. Ya cuando comienzan a vender cosas y tal, eso es mal síntoma. Sí. Ya ese es un tipo que va a vivir de sus feligreses, de sus discípulos. Maestro que vive de sus discípulos, eso no es maestro. Ese es un tipo dependiente. Qué buena frase. Maestro que vive de sus discípulos no es maestro. Eso no es maestro. Eso es una frase extraordinaria. Lo que tiene es una profesión. Donde se mide el presupuesto de limosna. Mi maestro, el que me guió por 25 años, ya él murió, que fue el maestro Ajay Singh. Él era un gran agricultor, un tipo independiente. Uno iba a sus fincas allá en la India, y lo único que uno pagaba era cosas extras de la alimentación de uno, que uno quería, nueces y mandarinas y una cantidad de cosas adicionales, pero el alimento básico, él se lo regalaba. Nunca se cobra, pues obviamente uno tiene que coger un avión y listo, pero la enseñanza cruda nunca se cobra. Malo, nos mantuvo 15 días allá, porque si pensamos en hotel, comida, eso costaba, no sostuvo. Y esa fue una característica que comencé a ver en muchos de esos grandes maestros. Ellos son totalmente autónomos. Muchos de ellos, inclusive, que han tenido una vida de ingenieros o de médicos, todos son jubilados. O sea, viven de su jubilación. Eso anda recogiendo plata y eso es mal síntoma enseguida. Pero la gente, doctor Abel Parada, mire, toda la gente está buscando la felicidad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo cuando era niño, yo pensaba que la felicidad era terminar mi primaria. Terminar mi primaria y pensé que la felicidad era terminar el bachillerato. Y yo pensé, tal vez soy feliz cuando entre a la universidad. No, voy a ser feliz cuando me casen. Voy a ser feliz cuando trabaje en TVC.
O va a ser feliz cuando su hija se case bien. Exacto. Siempre es algo en el futuro. Algo en el futuro. Entonces, seguramente habrá muchas personas como yo que tal vez dicen la felicidad dentro de 8 días o tal cosa. Y a veces no llega la felicidad. Entonces, ¿dónde está la felicidad? La felicidad es ese sentir que no depende de nada exterior. ¿Sí? No depende absolutamente nada. Es un sentir de gozo, de alegría, que no depende de alguien exterior a uno. Sino por ni dentro. el trabajo, ni la mujer, ni el amigo, nada. Es decir, la felicidad está por dentro. De nuestra propia alma. Es Dentro. nuestra propia alma la que nos la otorga. Es decir, se encuentra adentro. Sí. Por eso no necesita uno cumplir metas para ser feliz. Usted puede ser feliz sin nada. Y así conocí Eso ya es mercadeo. Meta es mercadeo, ¿no es cierto? Claro, yo conocí gente en la India, muy, pero muy pobre, feliz. No necesitaban de nada, libres, completamente libres. ¿No? Y esa libertad uno no la conoce porque es que a uno nos han enseñado, en el fondo nos han enseñado que ser feliz es adquirir cosas, incluyendo hasta el sentimiento de familia, ¿no? Claro, hasta exacto. eso. Pero bueno, usted dijo algo muy importante cuando empezamos, el silencio. Alguien dijo que el silencio era una cosa extraordinaria, el silencio. Frank Kafka dice que ese gran escritor, creo que austriaco, decía que uno no necesitaba nada sino sentarse, no necesitaba ni siquiera pensar, sino sentir. Y luego el mundo se le ofrecía a sus pies. Pero es muy difícil tener silencio. Sí, sí. Mire, le voy a decir por qué. Pedro, ¿usted conoce a Pedro Rodríguez? Un médico acá, tiene Saludar. Ah, sí, sí. Él tiene un conjunto campestre en Zapatoca. ¿Usted ha ido? No. Sí, es extraordinario. Y a él le gusta mucho lo que usted habla, la meditación, todos estos temas espirituales. Ha ido a la India. Y él tiene un cuarto totalmente oscuro. Totalmente oscuro. Y entonces él dice, mire, me decía, Alfonso, ¿usted quiere ser feliz? Entre a ese cuarto. Yo he durado 9 días. Un cuarto, pero totalmente oscuro. Y él ha durado 9 días. 9 días. Sus días y sus noches totalmente oscuro. Y la comida se la pasaban por una especie de ventanita, como en la cárcel. Dijo, y me contaba esta experiencia. Las personas vienen acá y a los 20 minutos se enloquecen, les toca salir, porque los aturden. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo se puede? Yo creo que usted es un experto ya en eso, ¿no? Sí, sí, pero eso se logra a cómodos pasos. ¿No? Nosotros en los centros de meditación, que hacemos intensivos, a la gente que está llegando nuevecita, le permitimos meditar media hora, 1 hora, junto con nosotros. Sí, claro. Pero así como los hay así, los más avanzados se levantan tempranísimo en la mañana y practican meditación, que no es más sino aquietar la mente. ¿Cómo aquietar la mente? Hay niveles profundos y profundos de silencio. Y entre más silencio usted alcanza, usted es más feliz. Bueno, sí, pero a uno le dice no pensar. ¿Cómo no pensar? Es que no es no pensar, sino que la mente se va silenciando. Por eso. Pero al silenciarse la mente es no pensar. Ya no necesita pensar. Pero es que la mente parece una toalla que tenga sí, aquí, sí, sí. que lo lleva uno para el pasado y para el futuro, y casi lo ahorca y no le deja vivir el presente. La mente es un mico alborotado que tiene bailando a todo el planeta. Por ahí vi un mensaje en internet que decía un filósofo alemán. Alemania hay pocos filósofos, pero de los poquitos, a raíz de un artículo que escribieron sobre el Papa que pasó, decía, quien piensa pierde. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso? Sí, eso es, quien piensa pierde. Pero es que es difícil no pensar. Es dificilísimo. A mí me han pasado experiencias como irme a meditar 15 días. Sí, claro. Practicando 8 horas diarias. 8 horas 8 a 12, más o menos, entre 8 y 12 horas diarias. ¿No se queda dormido? No. Le cuento una cosa, yo he querido meditar. Pero ahora le echo un cuento, espérese. Bueno, duro 15 días. Sí. Y a los 15 días a veces concluyo que no he sido capaz de hacer silencio. ¿Cómo será el silencio de difícil? No, pero es que usted no se queda dormido. Yo a los 5 minutos me quedo dormido. Al principio, todo primíparo se queda dormido. No, es que yo siempre, nunca he podido aprender a meditar. No,
Aquí Pero viene- ya después uno no se queda dormido, no hay manera porque uno está más y más consciente, más y más consciente. Sí. Y entonces uno maneja, hay diferentes métodos. Un método de la tradición de nosotros, por ejemplo, es manejar unas palabras Sí. de poder que son extraordinarias. Esas palabras tienen un programa ¿Qué es lo que llama mantra? mantra. Pero estas tienen un programa inteligente Ah, qué bueno. y te dan ruta y todo. Sí. La berraquera. ¿Usted recuerda de José Silva? Y gratis. Sí, no. Sí, José Silva llegó hasta el 7º grado Rosacruz y montó su propia tienda. Sí, Sí. el método Silva. El método Silva. Él vino a Bucaramanga. Ajá. Él vino a Bucaramanga, estuvo en la Cámara de Comercio y yo lo entrevisté a José Silva. Y entonces me dio el curso de, para poder, no, y entonces resulta que yo llegué y me senté y a los 5 minutos comencé a roncar, ¿no? Y todo el mundo riendo porque yo estaba roncando semejante. José Silva ya murió, él ya murió, pero realmente nunca he aprendido a meditar. Y antes de irnos a un corte, quisiera preguntarle, usted habla de que enseña a jóvenes a meditar. ¿Podemos decir cómo pues, se podrían vincular los jóvenes que quieran ir a su escuela a meditar para que usted le enseñe? No, hay que advertir que no es que yo enseñe a meditar, no. El que enseña a meditar son los maestros Sí, de la por eso, vida. pero para Los guiarlo, maestros, ¿no? y a ellos le damos la responsabilidad. Ellos Sí, claro. son los que responden. Sí, claro. Nosotros los que servimos somos desde acompañantes. Sí, claro. De, por ejemplo, si una persona tiene algún problema en la meditación, porque a veces tienen turbulencias, Sí, claro. neurosis, cosas que están reprimidas, que tratan de salir a flote, podemos ayudar, ¿cierto? Mientras escribe la India y vuelve la carta, y a esa persona le ha pasado quién sabe qué. Entonces son los meditadores que ya tienen experiencia y que pueden ayudar, Sí. ¿no? Hasta cierto nivel. Pero la esencia del trabajo espiritual lo hace con todo su poder un maestro de ese nivel. Y a mí me preguntaban, por ejemplo, ¿y un maestro de esos cuántos discípulos puede tener? Millones. Y en su conciencia puede atender a cada uno de ellos. Es algo increíble. Yo no lo podía creer, ¿no? Que eso fuera posible. Y uno se sorprendía cómo de pronto el maestro le preguntaba una cosa a uno totalmente personal. Y él no tenía ninguna razón por la cual saber. No, increíble. Y era su conciencia, ¿no? Y mire, cuando uno hace programas tan interesantes como esto, la gente después comienza a llamarlo, oiga, ¿dónde está ese señor? ¿Cómo yo quisiera ir? ¿Podemos dar alguna referencia, algo, un correo electrónico? de algo? pronto, sí, yo con mucho gusto, si tiene algún interés en mi correo electrónico, yo le puedo ¿Cómo contestar. es su correo electrónico? Es facilito, Abel Parada, pegado, @hotmail.com. Muy fácil, Abel Parada, @hotmail.com. Bueno, en el siguiente, oye, es que esto se pasa tan interesante que hace 5 minutos vamos a una pausa. Y es que el tema, María Fernanda, es muy interesante, es extraordinario. Vamos a hablar luego de Dios, el concepto de Dios. Veo que usted habla mucho de Rosacruces, de la Biblia, del asunto presbiteriano. Vamos a hablar del concepto de Dios porque estamos en Semana Santa. Hacemos una pausa y regresamos con el maestro. Sí, maestro Abel No, Parada. maestro, soy un ingeniero, un humilde ingeniero. Bueno, el ingeniero Abel Parada, en un instante. TVC Noticias. ¿Saben lo que es recorrer a pie 570 kilómetros diarios? Y además recoger, transportar y tratar todos los días 320 toneladas de residuos. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, Proactiva está siempre en acción. Es el orgullo de nuestra región. La gente que hace linda tu ciudad. Proactiva.
para seguir siendo el departamento más seguro de Colombia. Yo me comprometo. Mis policías y yo nos comprometemos con la seguridad del departamento de Santander. Mi compromiso es la seguridad. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. ¡Los soldados de Colombia nos comprometemos! Nuestro compromiso y el suyo es la seguridad. Denuncie cualquier acto delictivo a la línea 123. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Alta tecnología digital, mantenimiento electrónico en el mejor punto de la ciudad. Servicios de reparación y mantenimiento de alta tecnología digital de las últimas generaciones electrónicas. Portátiles, iPod, tablets, iPad, electrónicos de 3D, juegos electrónicos PS3 y equipos industriales. Mantenimiento electrónico con personal técnico y laboratorio de experiencia. Somos servicio autorizado Sony, LG, Panasonic, Toshiba, entre otras marcas. Mantenimiento electrónico, alta tecnología digital. Carrera 27 41 28, teléfono 634 4400. Panadería Yonapán, especialidad en tortas y ponqués, directamente del horno al paladar. Panadería Yonapán, todo en cafetería, cárnicos, avena, jugos naturales, exquisitas empanadas y tamales. Los esperamos en la esquina del sabor, carrera 17A, calle 57, barrio Ricaute. Yonapán, más que una panadería. En Solsalud EPS creemos que el sol debe brillar para todos. Ahora es la oportunidad de trabajar unidos con esfuerzo y pasión para mejorar la salud de los colombianos. Estamos cambiando para que la salud nos acompañe siempre. Solsalud EPS, salud para todos. Vigilada Supersalud. Más oferta de programas académicos en la Escuela Tecnológica del Oriente. Tecnología Zen, gestión turística, protección y recuperación de ecosistemas forestales y regencia en farmacia. Informes en la calle 32, número 2644, teléfono 634-9810 o en www.tecnologicadeloriente.edu.co. En este especial de TVC Noticias está con nosotros Abel Parada, ingeniero, que nos hace el favor de explicarnos muchas cosas interesantes, sobre todo en esta Semana Santa. Bueno, ¿cuál es el concepto de Dios? Los Rosacruces tienen una frase muy hermosa que yo aprendí desde mis 15 años, cuando me preguntaba con eso, es que ellos usaban el Dios de tu corazón. Porque los Rosacruces entendieron desde la Edad Media que el concepto de Dios es muy complejo y que depende de la estructura que cada uno tenga, especialmente la cultural y su sentir, ¿no? Y eso arma su Dios. Entonces vamos desde el Dios personal hasta un Dios que no cabe dentro de nosotros, dentro de nuestro entender, ¿no? Y me hace acordar mucho una anécdota con San Agustín, en lo cual él andaba que se rompía la cabeza porque no entendía a Dios. Y iba por la playa y vio un muchachito que estaba cogiendo agua del mar, lo recogía en un vasito y lo echaba en un pozo. Iba allá y lo echaba en un pozo. Entonces él se le acercó y le dijo, ¿tú qué estás haciendo ahí? Él le dijo, yo estoy echando al mar en el pozo. Pero eso es un imposible. Tú estás loco, eso es un imposible. ¿Cómo vas a meter el mar en el pozo? Digo, eso es lo que tú estás tratando de hacer, comprendiendo a Dios, ¿no? Pero uno puede tener sus... parece mentira, la física moderna, en la cual uno también hace tránsito en ella, producto de la misma
que en los estudios avanzados de ingeniería uno ve física avanzada y todo, y a mí me llamó mucho la atención cómo la mecánica cuántica, que es la física moderna, si uno se abre un poquito, lo puede acercar a conceptos complejísimos de Dios que valen la pena. Entonces, digamos que cuando a mi maestro Kirpal Singh le preguntan, bueno, diga algo que es Dios, él decía, Dios es una totalidad en lo cual tiene un ámbito que es incomprensible, pero tiene otro ámbito que es comprensible, que es ese océano de conciencia universal que tiene persona con mayúscula, que tiene luz y que tiene lo que se llama el Satchitananda, que es gozo y bienaventuranza. El que se acerca a esa fuerza recibe eso, por pura añadidura, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí, y en eso podemos, en el cristianismo, si fuera un poquito más atento de lo que los judíos aprendieron, es que cada uno de nosotros es un modesto teclado, y que usted le puede teclear a esa conciencia, y esa conciencia le contesta. Dios, entonces, está dentro de uno. Claro. Ese es el concepto. Está dentro de uno y en toda la totalidad, ¿cierto? Ya. Es omnipresente, omnisciente, Sí, claro. ¿cierto? Y omnipresente. ¿Usted todavía está en los Rosacruces o no? ¿O usted ya pasó esa etapa? Ya yo pasé ¿Usted esa empezó etapa. ahí? Yo empecé. Pero está dividido mucho el Rosacruces. Sí, porque cada cual comienza a creer que tiene la verdad, sí, y se comienzan a dividir, ¿no? Es un problema. Este es un tema un poquito espinoso, porque a veces esto no se podía tratar en televisión, este tema que le voy a preguntar a usted, hace unos 30 años, ahora sí. Es que los Rosacruces utilizan lo que llaman tramutación. Es tramutación. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Sí, tramutación, sí. que Sí. en mi modesto saber es cuando un hombre está haciendo el acto sexual y no permite que el espermatozoide salga, sino que mentalmente lo regrese y lo fluya. ¿Eso es así? No, pero eso no es usado por los Rosacruces modernos. No, pero las ¿qué? líneas, ¿De qué? las líneas de más alto nivel de los, por ejemplo, Amorc, Sí. que es amor con una C al final, antigua y mística orden Sí. Rosacruz, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ¿quién inventó la Eso fueron tramutación? unas técnicas tomadas del Tantra, donde hubo un maestro ¿Tantra que... qué es? Perdón. Tantra, el Tantra Tantra, Yoga, Tantra, que es sí. el yoga de la Sí, claro, sexualidad. sí. Es un camino que dice que a través de la sexualidad te puedes realizar. Sí. Bueno, a través de la sexualidad pueden pasar cosas interesantes, pero realización espiritual yo no creo, ¿no? Pero te pueden llevar bien alto, ¿no? Hay Sí, claro. técnicas en el Tantra. Sí, claro. Entonces Samael Aun Weor, que fue fundador de los gnósticos, Sí. ese sí se concentró y se quedó en la transmutación. Ah. Y trataron de producir viajes astrales, viajes aquí mismo. Pero los mismos gnósticos modernos le han bajado ¿Ya no? durísimo a eso, le han bajado a eso. Porque eso era un problema, ¿no? Mucha gente terminaba con fuertes neurosis, Sí. porque lo que creían que iba a ser una sublimación sexual se volvía un acto de represión. Y tremendo. Tremendo. Yo aquí entre nos lo Sí. traté de practicar por ahí en los 18 años. ¿Y fue capaz? Y lo paré en 6 meses. ¿Pero fue capaz? Ah, ¿Fue sí, capaz? sí era capaz, pero ya eso me estaba tramutando. Digo, no, yo si voy a hacer el amor lo hago completo, si no, yo no hago nada. Pero eso a mitad de camino es lo más represivo que hay, ¿no? Una cosa que recordamos ahora. ¿Usted qué opina del yagé? El yagé, eso, para aquellos que no conocen, es una sustancia. Creo que Yo la conozco. ¿Usted la ha tomado? Sí, sí, una vez tomé. Bueno, tomé. ¿Qué toma? Que uno se vuelve loco. Hay No, muchas no se vuelve historias. loco, no se vuelve loco. ¿No se vuelve loco? No. ¿Qué Se vuelve loco si ya estás loco. Bueno, pero ¿es bueno o es malo el yagé? Depende, es que el problema con el yagé, como Sí. toda sustancia psicotrópica, Sí. alucinógena, es que como te coja mal parado, te pega tu viaje malo, ¿no? Como te coja taponado, te muestra tu disco duro. Sí, claro. Pero si estás bien entrenado, hombre, es un empujoncito. A mí me pegó un par de empujoncitos. ¿Y bien? Bien. Eso es como, Pero cuando yo lo tomé ya yo estaba ¿es entrenado. como meterse un cachito? No es de ningún marihuana, cachito. ¿o no? Eso ¿No? es un trago amargo, miserable, que produce unas ganas de vomitar espantosas y uno termina vomitando. Sí. Y después se vienen 3-4 horas de visiones, totalmente alucinaciones de todo tipo. Entonces ahí puede... y una vez que arranca el viaje, Sí. tú no puedes decir ya, no, paren aquí, ya yo no... Eso no se puede parar. Te lo aguantas. No tiene reversa. No tiene reversa. Ese es el problema. Entonces, pero yo he conocido personas que lo han tomado y por ejemplo, me acuerdo de una señora amiga que me dijo, yo fui
y recibí una paz que nunca había experimentado. Me la dio el yagé no le dio nada, señor. El yagé lo que le abrió fue una pequeña ventanita. ¿No? ¿Por qué no se pone a meditar para que vea? Le dio una ventanita, le dio una experiencia. ¿Por qué? Porque estimula toda la zona de pineal, pituitaria, hipotálamo. Y eso ya está muy investigado. Es la dimetiltriptalina, que es la sustancia que tiene el yagé. Pero entonces en eso han armado su buen negocio y hay más de un loco por ahí llamado que se llama Mamo y ya más de uno se ha muerto, pero es que si llevan un tipo enfermo que se está muriendo y le dan yagé, lo matan. Sí, claro. Pero no, que lo quieren poner a volar. Y la mayoría de los que conozco, pura apertura del disco duro. Lo que tiene uno guardado. Mucho. Y entonces se puede ganar una sacudida de amo y señor mío. Solamente la gente muy espiritual sí le suceden cosas muy bonitas. ¿Para qué lo vamos a negar? Sí, claro. ¿Cierto? Yo tengo por ahí un amigo que tiene 15 años y está meditando y que nunca le ha pasado nada, que lo invito a que se tome un poquito de yagé. ¿Y qué le ha dicho? ¿No? Para que le pase algo. Para que le pase algo, ¿no? Pero eso sí, con un buen mamo, un buen tipo. ¿Usted recuerda una anécdota aquí hace unos 10 años? Ajá. ¿Se acuerdan? Eran, yo no sé si Vicente la recuerda, pero hubo un grupo de políticos, uno de ellos en este momento es senador, un grupo de políticos que en la Mesa de los Santos, con un exgobernador, se consumieron yagé. Ajá. No, como dice usted, no estaban preparados, se enloquecieron y muchos de ellos terminaron literalmente desnudos y se vinieron caminando desde la Mesa de los Santos a las 2 de la madrugada por la carretera. Eso fue una... ¿En serio? Oye, tenían que ser políticos para estar tan mal preparados. Imagínense, políticos. Sí, claro. Ay, Dios mío. Nosotros quisimos escribir una crónica sobre eso. Hablamos con hoy es senador. No, fíjese que con el LSD-2, que es una otra sustancia psicotrópica muy interesante, se armó tal desorden en Estados Unidos que le tuvieron que poner coto a la vaina, claro. ¿No? Le tuvieron que poner control, porque todo el mundo andaba tomando eso como quien toma, quien fuma cigarrillo y puede producir desórdenes psicológicos en la persona, ¿no? Entonces, por eso usted no encuentra un solo maestro que le apruebe utilizar sustancias psicotrópicas. Pero no quiere decir del todo, inclusive conozco gente que ha pasado a la meditación y a la práctica espiritual alta, estando primero en el yagé. Entonces uno no puede decir que no. Pero son gente muy disciplinada, muy controlada, ya se conocen mucho a sí mismos. Claro. ¿No? Pero es que hay personas, por ejemplo, que se les vienen los dolores afectivos inmediatos. Claro. Y se le vienen con todo. O sea, una cantidad de dolores que se habían pasado años tapándolos. Ahí resultan, pero ya avanzadas de edad, ¿cierto? No, puede ser jóvenes también. Y resulta eso. Sí. Y comienzan a cantar toda la noche, toda la madrugada, y eso es la locura. Pero porque lo tienen guardado. Sí. Por ejemplo, conozco una amiga que murió con un fuerte conflicto con el padre y tomando yagé, no solamente le apareció el papá, diálogos, cuanto Dios creó, una sacudida de pies a cabeza, ¿no? Pero afortunadamente ella sí lo pudo asimilar, ¿no? Entonces eso tiene muchos riesgos, ¿no? Cada cual. Pero eso no tiene nada que, eso tiene que ver con lo que se llama experiencias extrasensorias, ¿cierto? Ver cosas y experimentar que no ves tú con estos ojos. Sino con la mente. Con la mente, y no deja de ser extraordinaria, ¿no? Sí, claro. En este momento yo creo que hay muchísimas personas que están buscando, como dice usted el ejemplo de San Agustín, a Dios, buscando y van a la iglesia católica, no les sirve, entonces van a las iglesias protestantes, tampoco, entonces se inscriben en una escuela filosófica y tampoco están buscando. ¿Qué consejo le daría a esas personas que están buscando? ¿Dónde encontrar eso? Que el camino hacia Dios es un camino súper comprobado por todas las tradiciones, es el camino a través del silencio. Usted quiere tener una experiencia de Dios, esté dispuesto a hacer silencio. Pero ¿cuál es hacer silencio? En que uno comience a aquietarse. Es que cuando usted comienza a aquietarse, por ejemplo, hay una meditación muy sencilla de meditación trascendental, que es poner a la gente a repetir OM.
Oye, cobran 240.000 pesos por la iniciación, ¿cierto? Y le dan OM, ¿no? Pero cuando usted lleva... ¿Es el mantra? Sí, OM. Pero cuando usted lleva 20 OMs repetidos, ya la mente está que lo manda a usted quién sabe a dónde. Exacto, sí. Claro. Lo aturde a uno, los pensamientos. Llega el recibo del agua, de la luz, llega el arriendo. Y si ya eso no te importa, te busca algo que sí te importa, pero te lo busca, sí, claro. ¿no? Es impresionante, ¿no? Así tenga que coger 10 años atrás o lo que sea, pero te busca el problema. A los primíparos los coge con la cuenta de teléfono, con claro. lo que va a hacer mañana, y te dice, ¿y sabes? Antier cuando estabas hablando con Josefina, te equivocaste. ¿Y cómo así que me equivoqué? Y ya hasta uno piense y piensa. Y comienza uno a hablar solo, papá. Pero no lo deja bajar al silencio. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se puede bajar? Es decir, a punta de mantras. Sí, pero el mantra, el mantra. Hay mejores mantras. ¿Sabe cuál era el mantra de Santa Teresa de Jesús? No. Ahora que estamos en Semana Santa. Sí, claro. Ella era una artista bajando al silencio. Y el mantra era, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ese era el mantra de ella. Y llegaba a la luz. Cuando lleves 30, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ya la mente. ¿Qué Jesús ni qué carajo? Bueno, entonces al contrario, comienza la mente a soltar, y uno va a ser sin. Y no es una cosa que ocurra al final, ¿no? Sino, sí, claro. En el camino se va sintiendo paz, se va sintiendo algo que nosotros reconocemos. Si uno está haciendo bien el trabajo, uno se vuelve ligero de equipaje. Y poco se enferma. Y poco se enferma. Bueno, sí puede, porque hay unas enfermedades que son de tipo karma, que se las tienes que aguantar porque las debes. ¿Por qué generalmente todos los grandes maestros, los que tienen la filosofía esto, son vegetarianos? Porque la dieta vegetariana lo hace a uno más ligero de equipaje. Es por eso, que sé todo. Yo creo que todos los maestros son vegetarianos, ¿cierto? Porque ellos son gente muy ligera de equipaje. Es que tú no trasciendes a altos niveles comiendo carne, ni de fundas. ¿Ni siquiera pescado? ¿Ah? ¿Ni siquiera pescado? Yo conozco tradiciones que comen pescado, sí, pero hasta un nivel intermedio. Entonces, se necesita una comida suave. Suave. Bueno. Si a mí alguien me dice, yo quiero practicar meditación y comiendo pescado, está bien. Huevos y pescados, eso lo usa la Gran Fraternidad Universal. Sí. ¿No? Sí, se puede. Pero más adelante la persona va a terminar cambiando. Bueno, bueno, se nos pasó el tiempo muy rápido, sí, maestro. Pero ya me di cuenta, algo. No me diga maestro. Bueno, maestro, ¿cómo le decimos, Vicente? Ingeniero, ¿no? Gran amigo, gran amigo. Recordamos a José Morales, que esta semana cumplió 100 años de haber nacido, ¿no? Y hay una anécdota que cuentan que cuando llegaron un médico, un abogado y él a un hotel en Bogotá, entonces le preguntaron, ¿usted qué es? Médico. Al otro, abogado. Y cuando llegaron a José Morales, ¿qué profesión tiene? Usted dijo, coloque amigo. Amigo. Entonces usted debe ser amigo. Muchas gracias. Abel, muy amable, muy gentil. Gracias por haber estado aquí en esta programación especial de TVC. Como dice Vicente, nunca nos cansamos de dejar de soltar la lengua. Sí. Ha sido, amigos televidentes, Abel Parada, que nos ha dado una enseñanza que este programa tiene que repetirse, ojalá lo graben para cuando estén en momentos críticos, cuando haya tempestades, ¿no? Es mejor verlo. Muchas gracias y que estén bien.